Continuando nuestras charlas sobre la mitología del Antiguo Egipto, la vez pasada, si se acuerdan, terminamos con la creación y con los dioses que estaban relacionados directamente con este proceso. La creación egipcia, como nos hemos dado cuenta, había sido bastante original, el nacimiento del mundo de Nun, el océano primordial. Pero de todos modos, las divinidades participan de esta manera, podemos decir, de una forma bastante abstracta, no sin tanto sentido personal como los impredecibles, alegres y humanos dioses griegos. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, los dioses egipcios no eran tan fríos si acordamos la pasión prohibida entre Geb y Nut, la tierra y el cielo, el juego de azar del joven dios Honsu, quien pierde los 5 días apagómenes ante el astuto embaucador Tot, entre ellos. Y hoy, continuando la historia de los dioses egipcios, vamos a ver a aquellos de ellos que habitaban directamente en el cielo. La genealogía de los dioses egipcios es bastante enredada. Yo puedo decir incluso más enredada también que la de los olímpicos griegos, porque mientras de algunos dioses se les conocen sus ancestros hasta la 7ª generación, comenzando desde el océano primordial, otros aparecen como si por sí solos, no están emparentados con nadie, no relacionados con nadie, y además a veces un solo dios o una sola diosa puede tener unas genealogías distintas, ya que la mitología egipcia es muy antigua, al igual que la historia del país del Nilo, y con el paso del tiempo algunos dioses iban cobrando importancia, otros por el contrario se la perdieron o adquirían nuevos roles, nuevas funciones, así que la mitología egipcia es muy interesante, aunque bastante enredada. Para no enredarnos definitivamente en este mar de dioses, diosas y otras criaturas fantásticas, vamos a ir por partes y hoy me gustaría hablar únicamente sobre los dioses del cielo, cómo eran, qué funciones ejercían y, más que todo, cómo eran sus relaciones entre ellos. Lo que llama más atención en la cosmogonía egipcia es que si comenzamos por el cuerpo celestial más importante en todas las culturas, el Sol, veremos que en Egipto el Sol, el disco solar, se identificaba no con uno, sino con varios dioses, por lo menos 3 o incluso más. ¿Qué significaba aquella Trinidad solar? ¿Por qué habían tantos dioses solares en el cielo de Egipto? Incluso al leer su genealogía, al conocer sus relaciones, se crea la impresión que en el cielo de Egipto no había uno, sino 3 discos solares por lo menos. Pero en realidad las funciones de aquellas divinidades iban cambiando con el paso del tiempo. Y si queremos comenzar desde los principios, vamos a conocer la más antigua de las divinidades solares, a Atum. En realidad, a este dios ya lo hemos mencionado en nuestra charla anterior, ya que su participación en la creación es más que evidente. Es considerado el hijo de Nun, el océano primordial, y su esposa Nunet o Naunet, la encarnación de la fecundidad femenina del agua. Curioso, como podemos ver, cómo un ser hecho del fuego, el disco solar, pudo haber nacido de 2 padres acuáticos. Realmente, cuando uno contempla el amanecer del Nilo, ve que el sol, quien se eleva sobre su orilla oriental, emerge de las aguas, pero
en realidad, como podemos ver, Atum no es el dios del sol naciente, sino del sol poniente. Es un ejemplo, un caso típico, cuando una divinidad, al principio importante, crea a otros dioses y después se retira, se jubila, si podemos decir así. Realmente, Atum es considerado padre de Shu y Tefnut, del aire, del viento y de la humedad, abuelo de Heb y Nut, el cielo y la tierra, pero sus participaciones posteriores no son tan notorios. Es el sol poniente, sol del atardecer. Mucho más relevante resulta el papel de otro dios solar, Ra. Ra es sol naciente, el origen de la vida y sin duda alguna significa el máximo poder del sol cuando éste triunfa sobre la noche. Tradicionalmente es representado como un águila o como un hombre con cabezas y alas del águila. El ave más poderosa que se conoce y también, según se creían los egipcios, el que más cerca vuela hacia el sol. Realmente era un dios muy poderoso, pero también tenía un archienemigo que Ra tenía que enfrentar todas las noches. Aquí precisamente vemos una escena en que Ra está luchando contra aquella fuerza del mal que los egipcios llamaban Apep y los griegos posteriormente transformaron este nombre en Apophis. Apophis, una serpiente gigante, un engendro de las tinieblas, la encarnación del mal. Los egipcios creían que Apep o Apophis habitaba en el mundo del Duat, un análogo, si podemos decirlo así, del Hades egipcio, el inframundo, un lugar oscuro y tenebroso. Y aquí precisamente podemos ver en esta imagen original egipcia a Apep representado como una serpiente gigante arrastrándose en medio de tantas almas de los muertos. Cada noche Apep o Apophis pretende destruir, volcar el barco solar de Ra y engullirlo a él y a todos los que van en este barco. Se considera que si Apep alguna vez logra hacerlo, el mundo entero volverá al estado de caos primordial de Nun. Por eso, la tarea principal de Ra y de los otros tripulantes de su barco es detener a Apophis y no permitirle llevar a cabo sus macabros planes. Ra, sin duda alguna, es un auténtico capitán de aquella nave solar, pero luchar todas las noches con alguien tan poderoso como Apophis resulta muy difícil, incluso para el mismo Ra. Por eso le ayudan otros dioses. Aquí, en este papiro, aquí podemos ver cómo Set, aquel dios que, como sabemos, en Egipto tradicionalmente se identificaba con el caos, con la destrucción, con todo mal, está ayudándole a Ra a rechazar un ataque de Apophis. Cabe señalar que los egipcios creían que Set, para expiar su culpa, para ganarse el perdón por haber cometido algo tan terrible como un fratricidio, de ahora en adelante tiene que compartir con Ra todos los peligros de la travesía por el cielo y su lugar habitual es en la proa del barco de Ra, para que el primer ataque de Apophis, el más destructor, el más, digamos, peligroso, sea resistido por Ra. Y aquí podemos ver
como Ra, dejando a un lado toda su maldad. Con todo el valor está rechazando la terrible embestida de Apophis. Aunque otros dioses, tales como Sebek, el cocodrilo sagrado, la diosa Hathor, la vaca celestial, entre otros, le ayudan a Ra a luchar contra Apophis, siempre el momento crucial de la batalla es el duelo personal entre ambos, de los cuales Ra, como siempre, sale vencedor. Lo representan de diferentes formas. Aquí podemos ver cómo Ra, en su forma tradicional del hombre con cabeza de águila, está a punto a arrojar a Apophis a los abismos del Duat. A veces también lo representan bajo la apariencia de un caracal o lince, gato salvaje del desierto. Aquí podemos ver, está a punto de decapitar a Apophis, pero nunca lo podrá lograr. ¿Por qué? Porque Apophis, al igual que el mismo Ra, es inmortal. Se puede herirlo, se puede debilitarlo, pero no matarlo. Los antiguos egipcios creían que el color escarlata del cielo al amanecer, el manto de la aurora que se extendía sobre las pirámides, sobre las orillas del Nilo, era en realidad aquella sangre de Apophis que éste había derramado luchando durante toda la noche contra Ra y su equipo. Entonces, cuando aparece este color en el cielo, significa que el bien había triunfado nuevamente, que Apophis está derrotado. Entonces ya nada puede impedirle al barco solar de Ra salir en el cielo. Y aquí precisamente podemos ver cómo Hathor, Sobek y otros miembros tripulantes de esta nave saludan al sol desde la proa de su barco. Ahora el barco dorado del dios Ra viaja por el cielo, emprende su recorrido habitual, mostrando a todos que el mundo ha vuelto a la normalidad. Esto significa que los hombres y los animales, es decir, todos los habitantes de la tierra, ahora sí pueden salir de sus casas, de sus guaridas, donde permanecían esperando el final de la lucha. Cabe señalar que entre los egipcios se consideraba peligroso salir de noche para no convertirse en un testigo casual de la batalla de los dioses, algo que ningún humano podría ver. Pero aquí podemos ver cómo los hombres y los animales saludan de nuevo a Ra y a su equipo, agradeciéndolos por haber salvado el mundo otra vez. Yo creo que entre todos los dioses y héroes conocidos en la historia, en la mitología universal, Ra es sin duda alguna el mayor de los héroes, que todos los días, todas las noches más exactamente, aguanta la lucha contra Apophis. Pero esta lucha no tiene fin, porque, como ya había dicho, Apophis es una criatura inmortal. Puede ser herida, pero siempre cuando se da cuenta que había perdido la batalla por enésima vez, simplemente se desliza hacia el Duat, donde se acuesta, como podemos ver en esta imagen, en uno de los abismos que abundan ahí, para recuperar sus fuerzas. El mismo aire de Duat es curativo, es medicinal para aquella criatura monstruosa. Una vez recuperadas sus fuerzas, y esto por lo general ocurre a la hora del atardecer, Apophis nuevamente sale de su escondite para enfrentarse a Ra y a su tripulación, y así durará siempre,
mientras el mundo existe. Si alguna vez Apophis engulle el barco de Ra, llegará una terrible catástrofe. Y en nuestra época actual, como se sabe, los astrónomos le habían asignado el nombre de Apophis a un gigantesco asteroide que de vez en cuando pasa en una proximidad muy peligrosa cerca de la Tierra, como si pretendiendo destruir el mundo. Podemos ver cómo un personaje de la mitología egipcia había dejado su nombre en la astronomía moderna en el mismo sentido siniestro de la palabra. Y finalmente, una tercera encarnación del Sol, tal vez la más curiosa, llamada Amón. Amón, el invisible. Amón, el oculto. Esto es lo que significa su nombre, asociado habitualmente con el sol del mediodía, con el sol de su apogeo, pero tal vez es la figura más complicada en la mitología egipcia. Parece que al principio Amón no tenía el mismo poder que Ra. Era un dios no asociado al sol, sino más bien una divinidad local, regional, relacionada únicamente con la ciudad de Tebas y el territorio adyacente. Era el dios patrón de aquella región al sur de Egipto. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando Tebas se convierte en la nueva capital de Egipto, estamos hablando del periodo conocido como Imperio Medio, la figura de Amón comienza a cobrar fuerza, ya se vuelve un dios nacional. Por lo tanto, como podemos ver, la divinidad que había sido más bien local, secundaria, durante el Imperio Antiguo, comienza a volverse poderosa en el periodo del Reino Medio. Al parecer, el apogeo del poder de Amón llega a finales del segundo periodo intermedio, principios del Imperio Nuevo. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel entonces? Recordamos que el segundo periodo intermedio, aquellos casi 200 años en la historia de Egipto, era el dominio de los Hicsos, un pueblo de origen asiático quien logró tomar bajo su control casi todo el valle del Nilo, salvo Tebas, donde las fuerzas de la resistencia y la nueva dinastía egipcia habían comenzado la lucha contra los invasores y Amón, el dios procedente de Tebas, como si estuviera dirigiendo aquella lucha contra los invasores. Como se sabe, los Hicsos terminaron expulsados del país por el faraón Ahmose o Amosis, quien agradeció a Amón y construyó en su honor un templo, precisamente por haberle ayudado a expulsar a los invasores. Desde entonces, Amón se convierte también en un dios protector del ejército egipcio, en aquel que llevaba a los faraones a la victoria en las batallas, en el rey, el señor de todo el universo, de todo Egipto, el soberano sobre los humanos y todas las criaturas vivas. Y al parecer fue en aquella época, a principios del imperio o reino nuevo, cuando la figura de Amón comienza a fusionar con la de Ra. En ocasiones incluso lo llaman Amón-Ra. Como podemos ver, una divinidad poco a poco va absorbiendo la otra.
Es curioso que a Amón, a diferencia de tantos otros dioses egipcios, lo adoraban incluso fuera de Egipto, más allá de sus fronteras. Aquí, por ejemplo, vemos los restos del templo de Amón en Jebel Barkal, en Nubia, en actual Sudán, cerca de Napata. Los nubios también adoraban a Amón, tanto bajo su forma de Atum, es decir, del sol poniente. Se creía que precisamente aquí en Jebel Barkal, Atum por primera vez emergió de las aguas primordiales y aquí se formó el primer montículo de tierra firme. Como también lo identificaban con su propio dios Amani y le atribuían algunos de los rasgos de su otro dios muy poderoso, el señor de la guerra, el patrón de los guerreros llamado Apedemac. Aquí precisamente vemos a aquella divinidad sincrética, la fusión de las tradiciones egipcias y nubias en el templo de Jebel Barkal, en forma, como podemos ver, de un hombre con la corona real y la cabeza de león. Y un personaje humano, algunos lo identifican con el faraón Taharka del imperio tardío ya, que recordamos que hubo un tiempo cuando los nubios gobernaban Egipto y aquí podemos ver a uno de estos faraones nubios, posiblemente Taharka, haciendo una ofrenda a Amón, Amani, Apedemac, llámenlo como sea, a aquella divinidad que para muchos era como un símbolo, como una fusión de Egipto y Nubia. Así que podemos decir que los faraones nubios acudieron al Dios supremo de Egipto para que les ayudara a gobernar. Otro santuario de Amón, también fuera del Valle del Nilo, se encontraba en Libia, en el oasis de Siva, del desierto libio o desierto occidental, como los llamaban los egipcios. Se consideraban que los sacerdotes de aquel santuario podían revelarle al hombre todos los secretos de su pasado y también del futuro. Y que fue precisamente aquel santuario de Amón en Siva que visitó Alejandro Magno después de su campaña egipcia, y como si los sacerdotes de Amón de Siva le habían revelado el secreto de su auténtico origen, afirmando que Alejandro era en realidad el hijo del mismísimo Amón y por lo tanto el faraón legítimo de Egipto. El animal totémico de Amón era el carnero. Aquí precisamente podemos ver la famosa Alameda de los Esfinges en Karnak, que representan a Amón en forma de un león con cabeza de carnero. Es curioso que esta identificación de Dios Supremo de Egipto con carnero se preserva también en la época helenística. Alejandro, por consejo precisamente de los sacerdotes de Siva, durante su estancia en Egipto, llevaba el casco con los dos cuernos de Amón, así como podemos ver los egipcios veían en él a su faraón egipcio, y las imágenes posteriores helenísticas de Amón, a quien los griegos identificaban ni más ni menos que con Zeus, con su dios supremo, también tienen este característico cuernos. Aquí precisamente podemos ver una escultura del periodo helenístico que representa a Zeus Amón con sus cuernos muy curiosos. Sí, como podemos ver, era un dios
cuya influencia se expandió mucho más allá de las fronteras de Egipto y al mismo tiempo, como podemos ver, es como un vínculo, un puente que une diferentes épocas, porque a Amón lo adoraban incluso mucho después de la caída de la última dinastía egipcia en la época romana, y su culto persistió en Egipto prácticamente hasta la época cristiana. Amón, sin duda alguna, o llámanlo Ra, como sea, era un auténtico soberano, un auténtico rey del cielo. Y, como se sabe, un rey va a necesitar siempre a su reina. ¿Cuál era la consorte de Amón? Durante un tiempo existía la polémica acerca de cuál era la diosa suprema de Egipto y finalmente, como se sabe, en la reina del cielo se convirtió Mut. Mut, la palabra que significa al mismo tiempo la madre. Si Mut, la esposa de Amón, la reina del cielo, inicialmente, al igual que su consorte, era simplemente una divinidad local de la ciudad de Tebas. Sus características eran, por un lado, un tocado en forma de buitre. Cabe señalar que buitre se consideraba el ave sagrada de Mut porque se creía que estaba siempre cerca de ella, por ahí en el cielo. Y también el característico Anj o la cruz de la vida en la mano. Con el tiempo, a medida que Amón se convierte en el rey de los dioses, en el patrón y defensor de los faraones, de la misma manera Mut se convierte en la reina del cielo y en la protectora, en la defensora de las reinas, de la gran esposa real del faraón. Por eso, con frecuencia, la iconografía de Amón y Mut en la época del Reino Nuevo, una imagen que precisamente podemos ver aquí, los representa con todos los atributos de rey y reina de Egipto. Mut acompaña a Amón en todas sus obras, es la defensora de las mujeres de sangre real y también de todos los seres vivos. Ella, como podemos ver, al igual que su consorte, de una divinidad local, se transforma en una divinidad universal. Y tal como los griegos posteriormente identificaban a Amón con Zeus, ella se convierte en el análogo egipcio de la diosa Hera, la reina del Olimpo. La pareja real del cielo tuvo un hijo, un heredero de nombre Honsu. Honsu, dios de la luna, nombre que significa viajero o peregrino celestial. Mientras a Amón lo representaban con todas las atributos del rey de Egipto, del faraón de Egipto, a Mut como la gran esposa real, en estas pinturas e imágenes podemos ver que Honsu tradicionalmente era representado con los atributos del príncipe heredero. Es un dios siempre joven porque, como se sabe, la luna se renueva, se rejuvenece con cada ciclo. Lleva en la cabeza el característico mechón de la infancia y en la cabeza también el disco lunar. Es un dios joven y en ocasiones imprudente. Ya hemos hablado cómo le había permitido a Tot, el dios del tiempo, del calendario y también de los juegos de azar, a involucrarse, a jugar con él los 5 partidos de dados, los perdió uno tras otro y como resultado apostaba parte de su luz lunar. Así Tot pudo modificar
el calendario, añadiéndole los así llamados 5 días apagómenes. Sí, aquí como podemos ver, como todo joven, Honshu a veces es arriesgado y comete errores, aunque no sabemos si terminó reprendido por su padre Amon y por su madre Mut. Entre los tres, padre, madre e hijo, Amon, Mut y Honshu formaban la así llamada tríada de Tebas. Eran los dioses más importantes en esta región y posteriormente en todo Egipto. Con frecuencia aparecen así, sentados en sus tronos como el rey, la reina y el príncipe heredero. Aquí precisamente vemos una curiosa estatua de Ramsés Nacht. Era un sacerdote supremo de Amón en la ciudad de Tebas, y él sostiene entre sus brazos con mucha veneración un curioso grupo escultórico que representa precisamente a aquella familia sagrada de Tebas, a Amón, Honshu y Mut. También cabe señalar que Mut era considerada patrona de todas las mujeres, más que todo de las mujeres casadas, de las madres de familia y especialmente de las reinas. Por eso no es de extrañar que el tocado de la reina egipcia, aquí precisamente vemos la pintura fúnebre de la tumba de la reina Nefertari, la esposa principal de Ramsés II el Grande, y ella lleva en la cabeza el tocado característico en forma de buitre, que era el símbolo de la diosa Mut. También hay que mencionar que el segundo nombre de Nefertari, no tan conocido, era Meriten-Mut, lo que quiere decir la amada por la diosa Mut. Otra reina egipcia, Mut-Nodimet, que era esposa del faraón Horemheb, también, como podemos ver, llevaba en su nombre el prefijo de Mut. Su nombre quiere decir protegida o bendecida por Mut. También, por muy extraño que parezca, Mut, siendo la diosa de las madres de la vida, también era muy importante en el culto funerario. Su nombre es mencionado en el libro de los muertos, porque decían que ella era la que preservaba el cadáver ante la descomposición, y por lo tanto los embalsamadores, los fabricantes de momias, siempre rezaban a Mut para que preservara el cuerpo del difunto sin dejar que se descompusiera antes de que ellos terminen su trabajo. Como podemos ver, era la diosa de la vida, pero también intervenía en la muerte. Y al igual que su esposo, Mut fue adorada también fuera de Egipto. Aquí precisamente podemos ver las ruinas de Mut, del templo de Mut, en Jebel Barkal, también en Nubia. Lastimosamente no está muy bien preservado. De él solo quedaron algunas columnas con esta característica capitel católica propia para la arquitectura religiosa egipcia, y también aquí hay un relieve, aunque también bastante deteriorado por el tiempo, que representa a Amón y a Mut, los dos consortes divinos. Cabe señalar que los nubios identificaban a Mut con su propia diosa Amesemi, que se consideraba también la reina del cielo y la esposa del dios Amani. Como Amani era prácticamente lo mismo que Amón, de tal modo Mut también muy pronto se funde en un mismo ser con Amesemi. Entonces,
como podemos ver, mientras la pareja divina de Amón y Mut reinaba sobre el cielo, el país entero vivía en paz y armonía. No sabemos cuáles eran las relaciones personales entre Amón y Mut. Aquí los egipcios no eran tan detallistas como griegos, porque sabemos que mientras Hera y Zeus estaban casados, muchas discordias, muchas riñas habían pasado entre ellos. Así que no sabemos si Amón alguna vez se ausentaría del lecho de su gran esposa real, si visitara alguna otra diosa o quién sabe tal vez alguna mujer mortal. Si Mut era igual de celosa que era su análogo del Olimpo griego, si tomaba represalias contra las amantes mortales de Amón, si perseguía a sus hijos. En este sentido, los egipcios eran mucho más discretos que los griegos, considerando que un mortal nunca puede saber lo que pasa realmente en las alcobas celestiales de los dioses. Pero tanto Amón como Mut eran venerados por todo Egipto, más que todo por las parejas, quienes les pedían regalar la misma armonía celestial en que, según se suponía, vivía el matrimonio divino.